En Galicia, la costa puede parecer tranquila, pero bajo la niebla se escondió uno de los imperios criminales más poderosos de Europa. Durante años, barcos pesqueros y lanchas rápidas no llevaban solo marisco, sino toneladas de cocaína y hachís. Un lugar donde un simple marinero podía convertirse en millonario de la noche a la mañana. Donde clanes enteros vivían como reyes, y la ley apenas podía rozarlos. Hombres que cenaban con alcaldes, negociaban con Colombia y desafiaban al Estado. Historias de fugas, traiciones y operaciones secretas que marcaron a toda una generación. Hoy vas a escuchar cómo Galicia pasó de ser tierra de marineros a convertirse en la puerta de entrada de la droga a Europa. El mapa histórico de narcotráfico gallego se dibuja con rutas internacionales que partían de lugares clave, flechas que llegaban desde Colombia, cuna de la cocaína y con vínculos directos al temido cartel de Medellín, desde Marruecos, fuente del hachís y la resina de cannabis, desde África Occidental, utilizada como escala atlántica para la cocaína, y desde Portugal, la puerta inicial del contrabando de tabaco y otros bienes hacia las costas gallegas. Galicia, región pesquera del noroeste de España, vivió una transformación sin precedentes a partir de los años 80, pasando de contrabandear café y tabaco a manejar toneladas de droga. Los contrabandistas locales, expertos en burlar a las autoridades marítimas, formaron alianzas con cárteles internacionales, especialmente con los colombianos. Durante las décadas de 1980 y 1990, nombres como Cito Miñanco, los Charlines y Laureano Ubiña se convirtieron en sinónimo de poder, dinero y miedo. Sus fortunas crecieron a la sombra de las rías, entre planeadoras y almacenes ocultos. En los años 70, el contrabando tradicional dominaba la economía sumergida gallega. Vicente Otero, conocido como Terito, fue uno de los pioneros en crear una estructura sólida que partía del extraperlo de posguerra y evolucionaba hacia el contrabando de tabaco desde Portugal. En 1978, un golpe judicial histórico llevó a juicio a 94 procesados por delitos fiscales. Este golpe empujó a clanes como los Charlines y figuras como Cito Miñanco a buscar nuevas mercancías ilegales, entrando en contacto con redes marroquíes para el hachís y abriendo la puerta al narcotráfico internacional. En los años 80, la transición del tabaco a las drogas cambió el panorama por completo. La primera mitad de la década estuvo marcada por enormes cargamentos de Winston de batea y resina de hachís que llegaban a las costas gallegas en lanchas rápidas. A mediados de los 80, irrumpió la cocaína. Jóvenes capos como Cito Miñanco empezaron a tratar directamente con los hombres del cartel de Medellín, introduciendo cargamentos que transformaron Galicia en una auténtica plataforma de distribución europea. La geografía oculta de las rías, las noches de niebla y una flota pesquera reconvertida en red de transporte ilegal permitieron que el negocio creciera a un ritmo imparable. A finales de la década, los narcos gallegos vivían su época dorada, ostentaban coches de lujo, mansiones, y llegaban incluso a patrocinar equipos de fútbol. En las aldeas, para muchos, eran héroes locales. Pero en 1990 todo cambiaría. El 12 de junio se lanzó la Operación Nécora, la primera gran ofensiva contra el narcotráfico en Galicia. Dirigida por el juez Baltasar Garzón y el fiscal Javier Zaragoza, fue un golpe mediático y judicial sin precedentes. Se detuvo a capos como Laureano Ubiña, apodado el Rey del Hachís, y a Manuel Charlín, patriarca del clan más temido de las Rías Baixas. Un mes después, en julio, la incautación de media tonelada de cocaína en una autocaravana volvió a señalar a los Charlines. Aunque muchos evitaron condenas por droga en ese juicio, el mensaje era claro. El Estado había decidido enfrentarse a ellos. Tras la Nécora, los años 90 fueron una lucha constante entre la ley y los clanes. En 1991, un nuevo alijo de 500 kilos en Muxía permitió a Garzón encarcelar en 1995 a Manuel Charlín tras una larga investigación. En 1994, se investigó a los Charlines por el asesinato de Manuel Baulo, líder del clan de Oscaneos, a manos de sicarios colombianos, aunque la autoría intelectual nunca se probó. Ese mismo año, Cito Miñanco fue condenado a 20 años por un alijo de 2,4 toneladas, pero huyó durante 7 meses a Panamá antes de ser capturado. En 1997, se interceptaron 5.000 kilos en Tapia, Asturias, y en 1999, la Operación Temple incautó 13 toneladas de cocaína en 2 golpes simultáneos, uno en un buque cerca de Colombia y otro en un almacén en Galicia. Francisco el Frankie Samillán, uno de los enlaces clave entre los Charlines y el cartel de Bogotá, escapó y no fue detenido hasta 2006, tras 12 años prófugo. En los 2000, los capos históricos comenzaron a caer de manera definitiva.
Oubiña acumuló condenas por hachís y permaneció en prisión hasta 2017. Cito Miñanco, detenido en 2001 por coordinar el transporte de 5 toneladas de hachís, recibió 16 años más de cárcel y varias causas por blanqueo. Manuel Charlín recuperó la libertad en 2003, pero su influencia ya no era la misma, siendo arrestado nuevamente en 2018 por blanqueo de capitales. Mientras la vieja guardia se desmoronaba, surgía una nueva generación de narcos transportistas más discretos, que diversificaban las rutas y utilizaban puertos en Portugal y escalas en África Occidental. En 2008, la muerte en accidente de moto de Manuel Abal Feijóo, alias Patoco, legendario piloto de planeadoras, desató una guerra entre sus herederos, el clan de Os Conexos y la banda de Osaro. Venganzas, encarcelamientos y decenas de planeadoras incautadas marcaron el fin de una era. Hoy, Galicia sigue siendo un punto clave en el mapa del narcotráfico europeo, pero la época de los capós que vivían como celebridades quedó atrás. Sin embargo, las historias siguen vivas en la memoria de los pueblos, en los puertos y en las viejas casas donde se cerraron tratos millonarios al calor de la bruma atlántica.